Si no te transire. Son exactamente las 8 de la noche, y he comenzado a escribir mi experiencia, por eso lo saludo diciendo buenas noches. A esta hora mi esposa se encuentra dormida. Hoy tuvimos un día algo agitado, y es que mañana es el matrimonio de mi hijo mayor, y les cuento que eso me hace sentir muy feliz y orgulloso. Creo que he logrado educarlo y criarlo como un hombre de bien, y sobre todo, muy amoroso con nosotros, sus padres. También les cuento que me gustan mucho las historias de brujería. Por ejemplo, en este canal el relato que más me gustó y que me sacó un par de lágrimas fue ese de la señora que cuenta que la dejaron huérfana usando brujería y un sapo. Pobre señora, creo que tuvo una vida muy difícil sin sus padres. Aunque no sé, tal vez en mi caso hubiese preferido no tener un padre, ya que solo me causó dolor. Y con estas palabras, doy inicio a mi historia. A la persona que está detrás de este canal de YouTube, te digo mi nombre, el cual es Alberto, pero por favor te pido que tú no lo digas cuando cuentes mi historia. No quiero que mi esposa ni mis hijos conozcan, aunque sea por casualidad, este oscuro capítulo de mi vida. No sé desde cuándo tengo estas memorias tristes, solo puedo decir que desde mi infancia entendí que convivía con una persona terrible. Y esa persona no era nada más ni nada menos que mi propio padre. Desde pequeño, el primer sentimiento que recuerdo hacia él era que no me agradaba, sentía un miedo y rencor hacia su figura. Pero, ¿por qué?, se preguntarán. La verdad que la respuesta no es tan difícil de adivinar, y estoy seguro de que entre los oyentes hay más de uno que tal vez haya pasado por la misma situación o quizá algo similar. Verán, mi padre era una persona que siempre nos hacía sentir mal, no le importaba que fuéramos unos niños pequeños, cuando quería, nos gritaba como si fuésemos unos adultos igual que él. Éramos 3 sus hijos, pero parece que a ninguno nos quería, a todos nos trataba por igual, no había favoritismos. Tristemente, y lo que a mí más me llenaba de coraje, era que trataba de la misma forma a mi madre. Cada vez que ella se equivocaba en algo, o no le hacía caso, o peor aún no le tenía lista la comida, le gritaba como si fuese su empleada, reprochándole por su lentitud o torpeza. Recuerdo que cuando comencé a estudiar la primaria, como todo niño hice amigos con los que jugaba y me divertía, y en la tarde cuando llegaba a casa se lo contaba a mi madre. Pero cuando él me escuchaba, de inmediato me empezaba a gritar y decía: amigo es tu padre, tu madre, y dinero en el bolsillo, nadie más. No tienes amigos, no quiero escucharte decir más que tienes amigos, te digo y repito, amigo es tu padre, tu madre, y dinero en el bolsillo. Lo decía de una forma tan exaltada, con tanta ira, como si yo hubiese dicho una grosería. Eso me hacía sentir vergüenza conmigo mismo, no entendía que estaba mal en lo que yo hacía, entonces un odio me recorría por dentro. Sabes, creo que el trauma en mi ser fue profundo, ya que en ocasiones aún me parece escuchar esa voz ruda y estúpida diciendo: amigo es tu padre, tu madre, y dinero en el bolsillo, no tienes más amigos. Mi padre nunca tuvo un apego emocional con nosotros, era un yucateco, pero de esos tipos tercos, era un hombre que entre comillas nunca se equivocaba. Lo que decía en casa era ley, no podíamos contradecirlo, nadie ni siquiera su esposa. Para él, todo se convertía en motivo para humillarnos, gritarnos e incluso golpearnos. Si estábamos jugando, y por algún descuido de niños nos lastimábamos, ¿qué creen? Nos golpeaba, pero lo hacía con esas correas de cuero, y mientras lo hacía nos repetía que lo habíamos hecho a propósito, que teníamos que aprender la lección y no volver a jugar de esa manera. Pero éramos niños, por Dios, todo niño se cae, se golpea y se lastima, y más si se vive en esos lugares en donde nosotros vivíamos. Pero aunque no me crean, para nosotros eso era normal.
También recuerdo, y lo hago lleno de mucho dolor, que en muchas ocasiones lo vi golpeando a mi madre. Lo hacía con tal saña, como si él fuese un capataz y ella una simple esclava. También recuerdo lleno de odio, que una vez presencié como casi arrojaba a mi madre sobre la estufa, sin importarle que estuviesen los quemadores encendidos. Sí, así como lo escuchan, casi arrojó a mi madre sobre la estufa con los quemadores encendidos. Tristemente yo aún era un niño, y no tenía fuerzas para enfrentarlo, pero con cada una de estas acciones, esa rabia y ese odio que sentía crecían cada vez más. Así fue mi infancia, crecí sufriendo abuso psicológico y físico por parte de mi padre, siempre con deseos de poder detenerlo, con el deseo de defender a mi madre y hermanos de su violencia. Los años pasaron y cuando tenía 15, una mañana mi padre nos despertó a gritos a mis hermanos y a mí, y decía: «Levántense holgazanes, guarden todas sus cosas en bolsas y cartones que hoy nos vamos a vivir a La Cañada», el cual era un pueblo vecino. Y así, de la nada, mi padre volvía a tratarnos como si nuestra opinión no importara. Me sentí muy mal, y es que ni siquiera se me había cruzado por la mente esta situación. No me dio tiempo para despedirme de mis amigos, ni de una muchacha a la cual quería muchísimo. En ese otro pueblo entré a estudiar la secundaria en el horario de la tarde-noche, y por la mañana trabajaba de chalán en un taller mecánico cerca de mi casa. Tal vez ustedes aún no me comprendan o piensan que estoy exagerando, pero les juro que vivir con él fue una pesadilla. Cuando yo lo veía, inmediatamente comenzaba a temblar, me sentía nervioso y al mismo tiempo lleno de coraje. Era una mezcla de emociones que hasta el día de hoy no sé cómo explicarla. Debido a esto, puedo decirles que lo peor que me ocurrió en esa época es que llegaba a casa casi a la misma hora que él, alrededor de las 11 de la noche. Recuerdo que en ocasiones cuando llegaba antes, corría a mi habitación y solo salía de ahí en la madrugada, cuando él ya estuviera dormido. Por más que fuese mi padre, no soportaba verlo a la cara, el miedo y el odio no me permitían estar cerca de él. Y en las mañanas, siempre salía de mi habitación, solo después de que estaba seguro de que él se había ido al trabajo. Cuando cumplí 17 años, conseguí un trabajo como vendedor en un almacén de repuestos mecánicos. Este empleo fue muy bueno ya que firmé un contrato de 1 año y 3 meses, y gracias a esto tenía todas las prestaciones de ley. Mi vida siempre fue muy ajetreada, el trabajo y el estudio no me dejaban tiempo libre para nada, pero aún así, siempre busqué el lado bueno de esto, y aunque la mayor parte del tiempo estaba muy cansado, esto no me molestaba, pues gracias a mis obligaciones, casi nunca veía a mi padre. Pero los sábados, tanto él como yo trabajábamos hasta el mediodía, y cuando llegaba a casa empezaban los problemas. Él comenzaba a quejarse, empezaba diciendo que éramos unos inútiles, que no servíamos para nada, que muchos de los hijos de sus amigos ya tenían su propio auto o que habían comprado nuevas cocinas para sus casas, o cosas así. El punto es que siempre trataba de hacerme sentir a mí y a mis hermanos como si fuésemos unos inútiles y no pudiéramos hacer nada bien. Cuando uno de mis hermanos o yo intentábamos decir algo en nuestra defensa, él se levantaba de su asiento y con lo que tuviera a mano, nos golpeaba. No importaba si fuera una correa, un palo, un zapato, lo que tuviera a su alcance era suficiente para golpearnos. También recuerdo que en ocasiones parecía volverse loco, pues no nos golpeaba a nosotros, sino que empezaba a romper las pocas cosas que teníamos en casa. No sé qué palabra usar para describir toda la mezcla de sensaciones que me generaba, pero si me preguntan, diría que era repugnante. Mientras escribo estas letras, recuerdo claramente cómo mi mirada se llenaba de odio al verlo. Siento nuevamente cómo mi rostro se transforma, así como cuando miras a una persona que te irrita, que te pone nervioso y no soportas ver, así se pone mi rostro. En fin, pasaron los meses, terminé la escuela, pero seguí trabajando. Cuando faltaban más o menos 6 meses para que mi contrato terminara, fui a tomar un curso para mejorar mi habilidad de comunicación.
En este curso conocí a un chico al que llamaban el muerto. Obviamente, su nombre era otro, pero todos lo llamaban así. Era un tipo muy diferente a las personas normales, misterioso, callado, frío. Un hombre que estaba enfocado en su vida, y no demostraba ningún tipo de sentimiento por nadie. O eso parecía. Con el transcurso de los días, comenzamos a conversar sobre nuestras vidas, aunque no le comenté nada de mi padre. Podría decir que al pasar los días, nos hicimos amigos. Una noche que estaba en el curso, en un momento de descanso, el muerto muy serio se acercó y empezó a decirme: «Sabes, yo sé hacer algo, practico algunas cosas que no todos comprenden». «¿Qué cosas?», pregunté curioso. Entonces me pidió que cuando saliéramos lo acompañara a su casa. Él no vivía muy lejos de ahí, y pues como me intrigaba saber qué era, decidí acompañarlo. En el camino no mencionó nada, pero al llegar a su casa, apenas entré me llevé una gran sorpresa. En medio de la sala estaban unas estatuas que parecían ser de dioses antiguos y una imagen de la Santa Muerte. Todas estas cosas tenían velas encendidas a sus pies y vasos con agua. A un lado de estas estatuas había una mesa con cosas como piedras, algo que parecía ser unos pequeños huesos y otras cosas que ya no recuerdo. Todo esto me hizo sentir algo incómodo, como si una energía extraña me rodeara. Fue entonces cuando el muerto me confesó que practicaba la magia negra. Dijo que tenía una especie de don para sentir las energías y que desde el primer día que me conoció, sintió en mí un aire de persona resentida, como si siempre estuviera enojado con alguien. Esa confesión me dejó con la boca abierta, nunca me lo hubiese imaginado de él. Esto me hizo sentir mucha confianza, y entonces decidí abrirme con él. Le conté sobre mis problemas más profundos, y sobre los sentimientos negativos que mi padre me hacía sentir. Le hablé de la rabia, del dolor, del nerviosismo, todo eso que sentía por él desde que era un pequeño. Fue entonces cuando el muerto dijo: «Creo que puedo ayudarte con eso, pero tendrá un precio». «¿Precio?», pregunté yo. «¿Cuánto va a costar?». «Seguramente es caro». Pero el muerto dijo: «No es financiero el valor, el precio que vas a pagar es diferente. Puede ser desde una dolencia en tu cuerpo, un malestar mental, o lo más trágico, puede ser una pérdida de algún familiar». Mientras yo pensaba en estas palabras, el muerto sacó un mazo de cartas de tarot y encendió 2 velas, una negra a un lado y una roja al otro. Colocó las cartas juntas en la mesa y me pidió que cortara el mazo en 3 partes, indicándome cómo hacerlo, ya que yo no sabía. Así lo hice, tomando un montoncito aquí y otro allá, dividiendo el mazo en 3 partes. A continuación, me pidió que seleccionara 6 cartas, 2 de cada montón. Tomé las 6 cartas sin voltearlas y se las entregué. Él empezó a voltearlas. La primera carta fue la del ahorcado, la segunda la de una montaña, y la tercera del tercer montón, una carta de una llave. De las otras 3 no recuerdo más, solo esas 3 primeras. Después de mirar y analizar las cartas volteadas, el muerto dijo: «Puedo ver que tienes un futuro bueno, no lo veo lleno de riquezas, pero sí mucho mejor del que vives actualmente. Pero para acceder a este cambio de vida, debes remover una montaña, eso es lo que te detiene». Al yo preguntar cómo mover una montaña, me aclaró: «La montaña no es una montaña como tal, sino algo que tú ves como un obstáculo muy grande, algo que toda tu vida te ha bloqueado y te ha dado miedo de atravesar. Y eso es tu padre. Sí, la montaña que te detiene en la vida, es tu padre». Me quedé callado analizando lo que me dijo, mientras en la mesa quedaban 2 cartas más, la de la llave y la del ahorcado. Al ver esas cartas, el muerto me dijo que mi vida solo avanzaría si usaba la llave para liberarme de esa montaña. También me recomendó que debía irme muy lejos de casa, ya que mientras mi padre estuviera vivo, o cerca de mí, cerraría todos mis caminos con sus actitudes y su forma de ser. Entonces le pregunté al muerto si no había algo que pudiera calmar a mi padre,
que no quería llegar al extremo de matarlo. Deseaba algo que pudiera inhabilitarlo para que no peleara a la ligera con nadie, principalmente con mi madre. A pesar de ser un adulto, sentía miedo y no quería enfrentarme a él, me sentía como un completo cobarde, creo que estaba muy traumado. Entonces mi amigo me miró y dijo: un trabajo que haga lo que deseas es fuerte, muy pesado, y si él no es cuidadoso con sus acciones, te aseguro que morirá. Pensé en esa advertencia por unos segundos, y dije: mira, ¿sabes qué? Si muere, es mejor. No quiero matarlo, pero si muere, al menos ya no me fastidiará más, ni fastidiará a nadie de la familia, mucho menos a mi madre. Entonces, si él es la montaña, yo seré la excavadora que la derrumbará. Dije, y el muerto sonrió, y dijo: ¿estás seguro? Respondí que sí. Si él es la montaña, yo la derribaré, repetí. El muerto comenzó a escribir en un papel las cosas que necesitaba para llevar a cabo el trabajo. Entre ellas pidió muchas velas rojas y negras, una gallina negra viva, una fotografía de mi padre y otras cosas que ya no recuerdo. Dijo que el trabajo se debía realizar un viernes por la noche, pues sería más efectivo. Y luego de charlar un poco, estuvimos de acuerdo en que el trabajo se llevaría a cabo en 2 viernes más, ya que sería fin de mes y me pagarían mi sueldo en la empresa en la que trabajaba. Cuando llegó ese día, me dieron mi pago, además de una canasta de víveres como recompensa por las buenas ventas que habíamos logrado ese mes. Antes de retirarme de la empresa, le dije a un compañero que le vendía mi canasta, porque necesitaba el dinero. Él, sin pensarlo mucho, dijo que sí y me entregó el dinero. Con el efectivo en mano, me dirigí a un mercadito donde el muerto me dijo que encontraría todo lo que necesitaba. Y después de comprarlo, fui hasta su casa. Mientras caminaba con lo solicitado, pensaba en el odio que sentía por mi padre. Pensaba en la posibilidad de librarme de ese hombre que desde pequeño solo nos humillaba, gritaba, exigía esto y aquello, golpeaba sin razón y nos insultaba. Debo decirles que al comprar todo eso, gasté todo lo que tenía, pero no me importó. Recuerdo que gasté casi 2,000 pesos, lo que para esa época era bastante, pero lo hice lleno de esperanza. Como a eso de las 8 de la noche llegué a su casa, y luego de unos minutos de plática comenzó a hacer el trabajo. Recuerdo que en un instante del ritual, él llamó a una mujer, y por mi ignorancia creí que una mujer saldría de la habitación y se uniría a nosotros, pero no fue así. De un momento a otro, una entidad poseyó el cuerpo del muerto y comenzó a pedir las cosas que yo había comprado. Yo creí que yo debía acercarle todo, pero de un grito me dijo que no, que yo no me moviera. Era como si le estuviera dando la orden a mi amigo, pues ella decía que necesitaba tal o cual cosa, y después de unos segundos él mismo se levantaba a tomarlos. En un momento ahí en la mesa, tomó un cuchillo y luego a la gallina, y de un solo movimiento le cortó la cabeza, la cual se quedó en su mano, y el resto del cuerpo cayó al suelo y pataleaba. Acto seguido, tomó el cuerpo y puso su boca en el cuello sin cabeza, y comenzó a beber la sangre que brotaba. Quedé paralizado al ver esto. Era impactante lo que hacía. Después de un momento retiró su boca y quedó todo manchado. Luego tomó una botella de ron, y lo vertió en un vaso de cristal transparente y nuevo. Sobre el ron colocó unas plantas secas trituradas con su mano, y por último dejó caer gotas de sangre directamente del cuello de la gallina. A continuación mezcló todo, y cuando terminó, me pidió que pusiera un poco de ese líquido en mi boca, pero me advirtió que no debía tragarlo, que solo lo mantuviera en la boca. Luego, con unos ojos llenos de maldad, miró la foto de mi padre que yo le había entregado, empezó a maldecirlo y a hacer un tipo de oración que yo no entendía, además de hacer con su mano símbolos sobre la misma fotografía. Finalmente, con una voz gruesa y como desquiciado, empezó a gritar que escupiera sobre la fotografía. «Escupe, escupe, escupe», decía mientras señalaba la foto.
Y así lo hice, escupí la mezcla junto con mi saliva, fue repugnante. Y después de esto terminó el ritual. Dentro de mí, no sentía remordimiento o preocupación, no sentía nada. Minutos después fui a casa, estaba lleno de nerviosismo por la hora, esperaba no verlo para evitarme alguna humillación o problemas con él. Gracias a Dios todos estaban durmiendo, y pude pasar la noche sin problema. A la mañana siguiente no noté ningún cambio, desperté con sus gritos como siempre, me cambié de ropa y fui a trabajar. En la noche cuando llegué a casa, lo escuché gritarle a mi madre y a mis hermanos, no me pregunté el porqué de sus gritos, pues a estas alturas de la vida, ese era un día normal para nosotros. Así pasó casi toda esa semana, hasta llegué a pensar que el trabajo no había resultado, y que todo había sido en vano. Pero justo el viernes en la mañana, mientras gritaba y humillaba a mi madre, escuché cómo se quejaba de unos dolores que de repente comenzó a sentir en los hombros. Se quejaba diciendo que le dolía mucho, y así poco a poco, se fue sintiendo más mal. La verdad es que a mí no me importó, y salí rápido porque se me hacía tarde para llegar al trabajo. Ya en la noche cuando regresé, todo estaba tranquilo y dormí en paz. Al otro día por la mañana, nuevamente me despertaron los gritos, los cuales eran insultos a mi madre por pequeñeces, que luego iban dirigidos a nosotros diciéndonos que éramos unos inútiles. Pero no le duró mucho su coraje ni su gusto por insultarnos, pues pronto volvieron los dolores en sus hombros, y esta vez parecían ser más fuertes y se extendían a más partes de su cuerpo. Tanto así que lo hicieron sentarse y no pudo levantarse, solo lo hizo después de que se calmó y dejó de gritar. Yo lo miraba y no decía nada, pero en mi interior estaba muy feliz al saber que todo estaba resultando como yo quería. Más tarde ese mismo día, escuché a mi madre dar un grito desde la cocina. Entonces fui corriendo y pude ver que se le había caído la olla de sopa que estaba preparando para nosotros. Le había salpicado el líquido en su pecho, parte de su rostro y en sus brazos. Entonces entró mi padre, pero en vez de preguntarle si estaba bien, comenzó a gritarle y a decirle que era una inútil y que ni para eso servía. Y la tomó de los cabellos para intentar golpearla. Como les dije al inicio, yo era demasiado cobarde, no tenía el coraje para enfrentarlo, aunque por dentro me moría de la rabia. Y nuevamente este arrebato de hombría, este instinto de superioridad que él sentía, no le duró mucho, pues segundos después cayó al piso quejándose de dolores en todo su cuerpo, los cuales casi lo hacían retorcerse. Me encontraba lleno de satisfacción por lo que le pasaba, pero no pude disfrutar mi pequeño momento de gloria, ya que mi prioridad era ayudar a mi madre a ponerse de pie y buscar algo para aliviar sus quemaduras. Después de unos minutos mi padre no se recuperaba, los dolores se extendieron casi por todo su cuerpo, y según lo que él gritaba, eran muy fuertes. Se quejaba tanto que tuve que acompañarlos al hospital, pero yo lo hice más por mi madre, porque ella se veía muy preocupada por ese monstruo. Pero también porque cuando estuviésemos allá, iba a pedirle a algún médico que revisara las quemaduras de mi madre. Al llegar al hospital, los médicos atendieron con prontitud a mi padre, pues se quejaba mucho y aún se retorcía del dolor. Aunque después de ser examinado, no encontraron nada malo en él, nada de nada. Después de unas horas de estar en el hospital, mi padre se tranquilizó un poco, y los médicos dijeron que ya no podían tenerlo ahí, pues necesitaban la cama para otros pacientes que en verdad estaban graves. Y así, aún sintiendo dolores, lo enviaron a casa. Desde ese día, él ya no se recuperó, empeoraba cada vez más. El día martes mi madre lo llevó a otro hospital, uno más grande y mejor preparado que estaba en la ciudad, pero ahí tampoco encontraron nada. Los médicos pensaban que podía ser la presión alta, o la presión baja, o los huesos, o etcétera, etcétera. Por último creyeron que tal vez pudiese ser algún tipo de cáncer, pero no encontraban nada. Le hacían muchos exámenes y le daban varios medicamentos, con los que se aliviaba por unas horas, o máximo un día, pero luego volvían los dolores.
No podían saber lo que tenía, y él se quejaba cada vez más. Pasó casi 2 semanas en ese hospital, y a pesar de esas noticias no fui a visitarlo. Una mañana mi madre me informó que él se había calmado un poco, tal vez por los analgésicos o no sé por qué, pero los médicos le dijeron que al estar mejor, debían darlo de alta para que volviera a casa. Y así sucedió. El viernes cuando me fui a trabajar, él ya estaba en casa, pero no gritaba, no decía nada. Esa noche, todo llegó a su fin. Llegué a casa un poco más tarde de lo normal, tal vez a eso de las 12, y es que después del trabajo, fui a casa del muerto para contarle todo lo que estaba pasando. Y mientras conversábamos, tomamos unas cervezas, lo hacíamos a modo de festejo para celebrar, que todo iba tal y como yo deseaba. Recuerdo que esa noche llovía, no muy fuerte pero hacía frío. Llegué empapado, pero como estaba algo ebrio no me importaba mucho. Traté de no hacer ruido para entrar sin problemas, pero mi padre me había escuchado y cuando abrí la puerta, él salió a recibirme. Como era de esperarse, no me preguntó nada y solo empezó a insultarme y humillarme, diciendo un montón de tonterías. No sé de dónde saqué fuerzas, tal vez fue el alcohol que me dio el valor, pero le apunté con el dedo, y lleno de odio le dije: ojalá te mueras para que así al fin nos dejes en paz, ojalá que el diablo te lleve lejos. Mirándolo directamente a los ojos, le repetí esto 3 veces. Que el diablo te lleve lejos, que el diablo te lleve lejos, que el diablo te lleve lejos. Cuando terminé de decir eso, la lluvia que estaba cayendo afuera aumentó, y un rayo cayó prácticamente al lado de nuestra casa. Mi padre comenzó a mirarme con los ojos desorbitados, se llevó la mano al pecho, y allí frente a mí, comenzó a desplomarse poco a poco. Creo que pedía ayuda, pero no le entendí, y luego cuando estuvo tendido en el suelo, comenzó a sacudirse. Mi madre y mis hermanos, que para ese instante ya habían despertado, desesperados preguntaban qué le estaba pasando, gritaban pidiéndome que llamara a una ambulancia. Pero no lo hice, solo la llamé después de ver que él había dejado de moverse, es decir, solo cuando vi que estaba muerto. En mi casa, a pesar de todo lo que fue mi padre, todos guardaron luto, sin embargo yo no, porque para mí había sido una victoria. Nunca entenderé por qué mi madre y mis hermanos parecían tenerle aprecio, después de que siempre los trató como basura. Pero tampoco los juzgaré. Creo que solo las personas que han pasado por algo similar me entenderán. Las otras personas no saben lo que es estar con un ser que no te deja vivir en paz. Ni siquiera se imaginan lo que se siente estar al lado de alguien que vive rompiendo tus ilusiones de niño, tus esperanzas de tener una familia feliz, tus sueños de ver que tu madre sonría, y no llore a escondidas por la vida de mierda que le tocó. Se me olvidó contarles que mi padre no solo era peleonero con nosotros, sino también con los vecinos, por eso nadie nos quería y no dejaban que los otros niños fueran nuestros amigos. Creo que si su plan era hacernos infelices desde pequeños, lo logró y con creces. Hoy han pasado 40 años de ese suceso, y contrario a lo que podrían pensar, yo no me he arrepentido de nada. Creo que por esto, y según los expertos, no iré al cielo, o eso creo. Debo confesar que decidí contar mi historia, porque aunque no me arrepiento de lo que hice, obviamente, cargo dentro de mí un peso, una cierta culpa, algo que podría definir como una espina en la conciencia. Pero sé bien que todo esto es porque tuve un padre que solo supo humillar, maltratar y golpear, tanto a su mujer como a sus hijos. Como dije al inicio, hoy estoy casado, tengo un par de hijos, ambos adultos e independientes. Estoy seguro de que me aman, y yo los amo mucho también. Vivimos en perfecta armonía, puedo decir que somos una familia feliz. ¿Y saben por qué? Porque supe educar a mis hijos, supe corregirlos sin humillarlos, y también supe apoyarlos en todo. Pero sobre todo les di el amor que un hijo esperaría recibir. El mismo amor que alguna vez de niño esperé recibir de mi padre. Esta fue mi historia. Gracias por leer.
Gracias a todos y a todas los que llegaron hasta el final de este video. La verdad es que esta situación, de padres y esposos golpeadores, es una realidad que tristemente aún en estos tiempos, viven muchas familias en Latinoamérica. Suponiendo que ustedes fuesen los protagonistas de esta historia, les pregunto, ¿ustedes también hubiesen aceptado la ayuda del muerto? ¿Y cuando el padre parecía morir frente al protagonista, ustedes lo hubiesen ayudado? Como siempre, les pido que no sean tímidos y dejen sus opiniones abajo en la caja de comentarios. No olviden darle like y compartir este video en sus redes sociales, como Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp. Además, y si está en sus posibilidades, les agradeceríamos de corazón que nos dejen sus comentarios usando los superchats. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico, el cual nos ayuda a seguir trayéndoles más historias. Gracias y hasta el próximo video.